Por favor, de pie. Reiteramos los saludos cariñosos, fraternales para todos los que nos están escuchando a través del 1460 del dial de la amplitud modulada, Radio Yungay, Palabra Viva. Y vamos a compartir la poderosa, la eterna y la bendita palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Quiero leer 4 versículos, del 24 al 27. Y voy a aprovechar de leer la versión Reina Valera 1909. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 27. Si lo encontró, vamos a dar lectura a la poderosa y bendita palabra de Dios en el nombre de nuestro Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Amén y amén. Así leí la versión 1909. Oremos. Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, siempre nervioso me dirijo ante ti, porque sé que es una tremenda responsabilidad y es difícil predicar cada día domingo, pero confío, espero y te pido, Señor, una vez más, que coloques tu gracia sobre mí, que me des, Señor mío, la autoridad, me des el denuedo, me des la gracia y me uses conforme a tu voluntad y a tu misericordia para la gloria de tu santo nombre, Padre Celestial. Habla, oh Jehová, que aquí está toda la iglesia atenta, desde el hermano más nuevo hasta el hermano más antiguo, y desde el más pequeño hasta el más grande, para oír y escuchar la voz de Jehová, que creemos, Señor, que será preciosa, que será una palabra de bendición. Habla a nuestras vidas y en el nombre de Jesús declaramos que sí será hecho por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Démosle toda la gloria y toda la honra al Señor. Amén. Gloria a Dios. 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 Bendito es el Señor. Siéntense, hermanos. Yo creo que no hay que hablar mucho o explicar mucho como tema de introducción al tema, a la temática, a la predicación, a la enseñanza, lo que es el capítulo 11 de Hebreos, porque lo tenemos claro, es un capítulo completo, esto es todo un contexto, es un tema general, un solo tema, que es la fe. Amén. Podríamos decir que es el gran capítulo de la fe. Y sintetiza lo que es el extenso tema de la fe, o por lo menos trata de hacerlo, sobre todo en el versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así sintetiza, resume el autor de los Hebreos lo que es la fe. Esta es la fe que triunfa en la peor de las circunstancias. Y el capítulo 11 es lo que llaman los teólogos la galería de los héroes de la fe. Gloria al Señor. Alguien decía por ahí que hoy día se siguen muchos ídolos y no hay héroes. Porque el ídolo no es un héroe. Un héroe es una persona que tiene características positivas, atributos, digno de imitar, paradigma. Es un valiente, un osado, un hidalgo. Amén. Los ídolos que el mundo tiene no son ningún modelo a seguir. Sobre todo, ¿no es cierto?, hablando en estos días de la muerte de Michael Jackson.
que hay algunos que están muy enfermos. El pastor Israel me dijo, porque yo no sabía, que en el funeral de Michael Jackson, de todos los que hablaron y cantaron y opinaron y emitieron algún comentario en favor, porque todos le tiraron flores al muerto, aparecieron 2 pastores evangélicos. Voy a desmayarme. Diciendo que él era el rey del pop y que ahora se iba a encontrar con el rey de reyes y señor de señores. Pastor evangélico dijo eso. Bueno, pero aquí sí que aparecen hombres, héroes de la fe, no Superman, sino que hombres como nosotros, los menciona. Y recordemos que el tema de la fe es un tema muy importante. Lea Romanos 1:17, también Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que dice 1 San Juan 5:4 siempre me ha gustado. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Miren qué precioso es. La victoria que vence al mundo es nuestra fe, nuestra común fe, porque la fe es una sola. No hay distinta fe, la fe es una sola. Judas dice, la fe una vez dada a los santos. ¿Ya? Todos estos hombres que menciona aquí el capítulo 11 de los Hebreos, todos, sin excepción alguna, alcanzaron buen testimonio por su poderosa fe en Dios. ¿Ya? Todos estos héroes de la fe, aunque débiles y mortales, pasaron a la historia porque desarrollaron una fe genuina, auténtica, verdadera, fértil y activa. ¿Pero en quién? En el Dios verdadero. Y comienza mencionándose a Enoc, séptimo desde Adán. Se menciona a Noé, el viejito que construyó el arca, que por esa fe condenó al mundo, así dice la Biblia, versículo número 7. Se menciona a Abraham, a Sara, a Jacob, los patriarcas, etcétera, etcétera. O sea, podríamos decir que toda esta gente, y lo que sale en posterior a Moisés, de quien vamos a hablar, todos hicieron de la fe su vida misma. La fe en Dios. Y aquí en estos versículos que he leído se menciona a Moisés, Moshe, que significa sacados de, que es el nombre que le dio la hija de Faraón cuando lo sacó de las aguas. Recordemos que había un edicto de parte de Faraón. Todos los hijos varones debían morir, ser asesinados. Aleluya. Y la Biblia dice aquí que los padres de Moisés, por la fe, escondieron a su hijo del decreto de Faraón. Lea Éxodo capítulo 1, verso 15 al 22. Y luego, cuando ya no lo podían esconder, habían pasado 3 meses, lo colocaron en un arca de juncos en el río. Y la hija de Faraón, no por casualidad, porque eso estaba todo determinado por Dios, la hija de Faraón, que se bañaba en el río, lo halló y lo adoptó, aunque estaba consciente que era un niño hebreo, o sea, judío, israelita, ¿ya? Y mire cómo son las cosas. Llamó como nodriza a la propia madre de Moisés y le ordenó criarlo. Se cree hasta aproximadamente los 3 años, o sea, hasta el tiempo del destete. Pero no era, aleluya, realmente propiedad de su mamá. Había sido ahora propiedad y era propiedad de la hija de Faraón, Moisés. Gloria al Señor. Dice la Biblia, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Éxodo capítulo 2, verso 1. Por ende, obviamente, ¿qué cree usted que hizo la mamá de Moisés en esos 3 meses que lo tuvo? Aparte de criarlo, de amamantarlo, ¿no es cierto?, de lavarlo, de mudarlo, ¿qué cree usted que le enseñó? La fe en Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, su madre y nodriza le enseñó sobre el Dios verdadero, lo instruyó. Luego recibió la otra enseñanza. Toda la
la ciencia, así dice, y las letras de los egipcios. Anote Hechos capítulo 7, verso 22. Y después Moisés se convirtió en el hijo de la hija de Faraón. O sea, no solamente en un egipcio común y corriente, se convirtió en una persona, hermano, aleluya, de la monarquía, que estaba cerca del faraón, influyente. Era una especie como de nieto del faraón, imagínense, a esa estatura. Aparte que fue enseñado en todas las artes, las letras, la ciencia de los egipcios. Pero en un momento, algo pasó en el corazón de Moisés. Dios, el Dios de sus padres, visitó su corazón y al observar a sus hermanos en duras tareas, mató a un egipcio que golpeaba a uno de su pueblo. Y este incidente llegó a oídos de Faraón, quien decidió matarlo. Y Moisés huyó. Huyó de Egipto. Entonces uno piensa una cosa, ¿eh? ¿Cuánto podía haber hecho Moisés si no hubiera arrancado? En el lugar que, aleluya, estaba colocado. Podía haber hecho mucho a favor de su pueblo. Pero como Dios no trabaja con la mente nuestra, Dios no tiene el intelecto humano, tiene una mentalidad diferente a la nuestra. Nosotros, aleluya, habíamos dicho lo lógico, lo obvio, lo natural, que Moisés, aleluya, hubiera seguido ahí, no, tranquilo, aguántate, hasta que se muera el viejo de Faraón. ¿Cómo sabe que tú capaz que heredes el trono o te conviertes en un hombre importante, un asesor, un ministro del Faraón? Y desde ahí, desde ese lugar, puedas influenciar en favor de tu pueblo. ¿Cierto? Concepto político, concepto secular, concepto mundano. Pero Dios no trabaja así. Dios, aleluya, trastorna la sabiduría de los sabios cuando dicen amén. ¿Ya? Y la Biblia dice que Moisés huyó y rehusó, voluntariamente rehusó llamarse, o sea, era el título, llamarse, rehusó el título, llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó ese título. Eso dice la Biblia aquí. El hijo de la hija de Faraón. Posición en la cual podía haber hecho mucho a favor de su pueblo. Y antes, que tontería, eligió ser maltratado con el pueblo, que como dice aquí, gozar o disfrutar de los deleites temporales del pecado. Es decir, consideró de más valor lo que se llama el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios. ¿Cuántos dicen amén? Usted se sabe la historia, lo ha leído. Pero una pregunta, ¿cómo Moisés iba a rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón y escoger ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado? Escoge el vituperio de Cristo si Cristo todavía no había nacido. Qué extraño. Pero escuche, eso dice la Biblia, que Moisés prefirió el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios. O sea, eso da a entender, hermano, que el Espíritu de Cristo en el Antiguo Testamento ya existía. Todos tenían noción de que vendría un Mesías, un Cristo, un ungido, y que el Mesías de una u otra forma, antes de gobernar, de reinar, de liderar, de presidir el mundo entero, tenía que padecer. Bendito sea el Señor. Lea Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es una bienaventuranza. O sea, ¿es bienaventurado sufrir por Cristo? Sí. Es una bienaventuranza sufrir por Cristo. ¿Es una bienaventuranza el vituperio de Cristo? Sí. Es una bienaventuranza el vituperio de Cristo. Si te escupen por causa de Cristo, gloria a Dios. Si llegáramos a la cárcel por causa del Señor, gloria a Dios. Somos bienaventurados. Eso es extraño, pero eso es cierto, eso es bíblico, eso es real. La gente hoy día llega a la iglesia y no quiere vituperio, no quiere persecución, no quiere sufrir, porque hay una actitud, un espíritu hedonista, de placer, de gozo, de deleite. Y le hacemos creer a veces los predicadores en forma equivocada a nuestra gente, que al llegar al Evangelio, todo lo que van a vivir en su vida cristiana tiene que ver con aspectos de bendición, de prosperidad, de visitación del Espíritu Santo. Y eso es cierto, hay una parte bonita, pero recordemos que en el Evangelio la moneda tiene dos caras. ¿Cuántos dicen amén?
La moneda del evangelio tiene dos caras, dos aspectos. En el evangelio uno se goza, ¿sí o no? Recibe bendición, recibe el bautismo del Espíritu Santo. El Señor lo toca, lo llena de gozo, lo llena de alegría. El evangelio te llena el corazón de vida, de vigor, de ganas, de energía, de fuerza, de dinamismo. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso yo creo que la gente más feliz de todo el planeta tenemos que ser nosotros los evangélicos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Ya? Lea también Hechos 5:41. Los apóstoles, dice, se sentían gozosos de padecer por la causa de Cristo. No es que los golpes le produjeron placer, porque a nadie un palo por la cabeza, un palo por la espalda le va a producir placer, po. ¿Cierto? A no ser que sea masoquista. Pero padecer por Cristo para ellos era una bienaventuranza. Gloria al nombre del Señor. Lea Primera de Pedro capítulo 1 verso 6 y Primera de Pedro 3:1. La versión Vulgata lee: por la fe Moisés, siendo ya mayor, renunció a la cualidad de hijo adoptivo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las delicias pasajeras del pecado, juzgando que lo propio de Jesucristo era un tesoro más grande que todas las riquezas de Egipto, porque fijaba su vista en la recompensa. Y la versión moderna llamada latinoamericana lee: por la fe Moisés ya grande se negó a ser llamado hijo de una hija de Faraón, prefirió compartir los malos tratamientos con el pueblo de Dios antes que conocer el goce pasajero del pecado, pues estimaba la humillación de Cristo más preciosa que las riquezas de Egipto y tenía puestos los ojos en lo que Dios le devolvería. Aquí leí en la versión 1909, porque miraba la remuneración. O sea, esto, hermano, es muy claro. ¿Uno va a padecer? Sí, se va a padecer. ¿Vamos a sufrir? Sí, hay momentos que vamos a sufrir. Y nosotros todavía no hemos sufrido nada en Chile en comparación con otros cristianos en otra parte del mundo que sí que están sufriendo. Pero todo tiene un pago. Amén. Dice el apóstol: si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios para siempre. Amén. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Bendito sea el Señor. ¿Hacia dónde tenía entonces puesta la mirada Moisés? En el cielo, en el galardón, en la recompensa, en el trono de Dios, en la corona futura. Por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento: prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. O sea, no vamos, hermano, a padecer por padecer. Hay una promesa. Y no es que nosotros queramos consolarnos. No, no es un consuelo necio. No, es una promesa. Al llegar al cielo, hermano, todos los creyentes que logren llegar al cielo, los que lleguen a la meta, los que alcancen el paraíso, los que entren en la eternidad, los que suban a la gloria, los que estén en la casa del Padre, los que tengan el privilegio de disfrutar, aleluya, de la presencia del Señor, y como dice el apóstol San Juan, verlo cara a cara, seremos todos de una u otra forma recompensados. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso de alabanza para el Señor. Mi alma te alaba. Gloria a Dios para siempre. Me está guardada la corona de justicia, dijo el apóstol Pablo. Hoy día que se nos predica un evangelio tan diferente, donde la gente lo único que quiere es gozar del evangelio, disfrutar del evangelio. Y la Biblia dice que Moisés rehusó todos los placeres temporales, significa efímeros, insustanciales, temporales, tiempo breve, aleluya, del pecado, porque el pecado es placentero, pero escogen, antes que gozar de esto, prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Yo no sé, hermanos, si todos estamos mirando el galardón. Estamos todos mirando hacia el cielo. ¿Son nuestras prioridades las prioridades que Dios quiere? ¿Cuál es tu prioridad principal? ¿Ha pensado usted, hermano, que en algún momento se va a tener que morir o no? ¿O vemos la muerte como algo muy lejano? Fíjense que sobre todo los jóvenes, el tema de la muerte
Es un tema que para ellos no es un tema a tocar, porque piensan los jóvenes, ¿cómo yo me voy a morir, pastor, si tengo 17 años? Estoy en la flor de la vida. Y generalmente una persona cuando ya tiene 62, 63, 64, 70, comienza a pensar más en la muerte. Los jóvenes no piensan en la muerte. Se acabó el avivamiento. Y le digo más, hay gente en la iglesia que le tiene temor a la muerte. Pero ¿cómo un creyente que ha creído de verdad en Jesucristo, que tiene el testimonio que nació de nuevo, que tiene el sello, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, y que sabe, pero completamente, aleluya, sabe 100% que la Biblia es la palabra de Dios, le puede tener miedo a la muerte? Si Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos queremos esta palabra? ¿Cuántos me dicen amén? Mi alma te alaba. Aleluya. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Entonces Pablo sabía, porque lo experimentó. Pablo dijo, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aleluya. Porque si hay alguien, hermano, que es justo, que recompensa, es Dios. Dios sabrá recompensar. Los pentecostales antes decían, Dios no es deudor de nadie, y eso es cierto. Y si por alguna razón no te ha recompensado aquí, en el presente, ahora, en este tiempo, no has visto resultados, no has visto respuesta, parece que Dios no te ha respaldado, no te ha confirmado, no te preocupes, hermano mío, que todo lo que Dios no te ha pagado, no te ha dado, no te ha recompensado aquí, te lo va a entregar allá en el cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Mi alma te alaba. Dale un aplauso, alabanza al Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Dónde tenemos puesta nosotros la mirada? Lea usted 1 Corintios 9:13. Pero hoy la iglesia, hablo en términos general, goza, disfruta, saborea, se complace en los placeres temporales y pasajeros del pecado. Y más le digo, los cristianos de hoy en día no conocen ni de nombre lo que es el vituperio de Cristo o el oprobio de Cristo. Ya pagamos una estadística, vamos a las iglesias evangélicas, sobre todo los movimientos modernos, preguntémosle a los jóvenes. Si conocen lo que es el vituperio de Cristo, ¿qué es el vituperio de Cristo? Ni siquiera saben lo que significa vituperio. Lo que es la ignominia. Lo que es, aleluya, hermano, la deshonra. Lo que es la persecución. Lo que es la incomprensión. Lo que es el dolor. El apóstol Pablo es un hombre que experimentó tremendas experiencias con el Señor. ¿Sabe usted que el apóstol San Pablo fue llevado al cielo? Antes de morir, que estuvo en el cielo, subió al cielo y bajó del cielo. Aleluya. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe usted que la Biblia dice que Dios hizo y hacía extraordinarios milagros por la mano de Pablo? ¿Sabía usted que Pablo en una ocasión, aleluya, cuando se salvó del naufragio, llegó a una isla donde una serpiente lo mordió y se cree que una serpiente venenosa y no murió? Y todos los que estaban ahí, los nativos, dijeron, no, este tiene pacto con el diablo, este es Dios. Son experiencias sobrenaturales que marcaron al apóstol Pablo. O sea, si alguien podía haber hablado de los goces, del placer de servir al Señor, de la alegría, del gozo del Espíritu, del Pentecostés, de una visitación del Espíritu, del apóstol Pablo. Pero Pablo, así como vivió esas experiencias, también vivió la otra parte: la humillación, la persecución, el odio, los golpes. Le voy a leer solamente algunos pasajes. 2 Corintios. ¿Tiene su Biblia ahí o no? Ya. Busque 2 Corintios, capítulo 11, verso 22 al 29. Pablo aquí está hablando, dice, estoy hablando con locura. También yo tengo osadía. Y dice Pablo, ¿son hebreos? Yo también. Los que me critican, los que me pelan, los que me calumnian, los que no me quieren, los que cuestionan mi apostolado, aleluya, son hebreos, yo también soy hebreo. Son israelitas, yo también soy israelita. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo,
yo más, pues. Porque un ministro de Cristo se caracteriza, un apóstol se caracteriza, un seguidor de Cristo se caracteriza, no solamente en que lo acompañan, lo respaldan los dones carismáticos, aleluya, del Espíritu Santo, sino esto, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. O sea, llegó un momento Pablo a recibir tantos azotes que perdió la cuenta. ¿Cuántos azotes le dieron? No lo sé. Pablo dice, azotes sin número. Perdí la cuenta. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. ¿Ha usted estado alguna vez en su vida cristiana en peligro de muerte? No, pues usted estuvo en peligro de muerte cuando era un impío. Ahí casi te llegó el diablo. ¿Te acuerdas que el diablo estuvo a punto de echarte al buche? ¿Y quién te salvó? ¿Quién te libró? Jesucristo el Señor. El ángel de la muerte casi te lleva. ¿Quién te libró? ¿Por qué estás con vida ahora? ¿Por qué no estás en el cajón? ¿Por qué no te van a dejar todos los años, aleluya, flores a tu tumba? ¿Por qué no estás en el cementerio y tu alma en el infierno? Porque apareció Jesucristo, el dador de la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Un aplauso de alabanza para el Cristo de la gloria, el Todopoderoso, el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alaza, calla, soba, jarra, quítaba. Mi alma te alaba, Señor. Oh, alabado sea su nombre. Pero Pablo estuvo en peligro de muerte por la fe que tuvo. De los judíos, 5 veces han recibido 40 azotes menos uno. De los judíos nomás. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligros de ríos. Peligro de ladrones. Peligro de los de mi nación. Peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Fíjese que nosotros lo que menos nos ha pasado en el Evangelio es hambre y sed, hermano. Algunos lo que más, hermano, pasamos es con acidez. Nos parecemos un poquito nosotros al apóstol Pablo. No nos parecemos nada al apóstol Pablo. La iglesia de hoy día, hermano, está muy lejos de padecerse a la iglesia apostólica. Y vienen todos estos predicadores chantas, los cuenteros y mentirosos de la prosperidad. ¿Con qué autoridad ellos dicen y cuestionan que el apóstol San Pablo, como no conocía los principios que rigen, aleluya, la 4ª dimensión, entonces el apóstol Pablo, de tonto por no haber descubierto lo que ellos han descubierto, por eso el apóstol Pablo, aleluya, pasó desvelo, hambre, peligro, mentira del diablo. El apóstol pasó todo eso porque era un verdadero siervo de Dios. Porque cuando un hombre y una mujer quieren servir a Dios, te le levanta el diablo, los impíos, la familia, los demonios, pero siempre Dios te dará victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios para siempre. Oh, mi alma te alaba. Oh, el poder de Dios está aquí en esta noche, hermano. Hambre y sed. En muchos ayunos, sin comentarios, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Aparte de todo esto, para ponerle ya para la postdata, la preocupación por todas las iglesias. Pregunta Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Está diciendo verdad? O sea, aparte de Moisés, si hay otro que prefirió, si hay otro que rehusó todo lo que él fue, y aleluya, prefirió el vituperio de Cristo, fue el apóstol Pablo. Un aplauso de alabanza para el Señor, amén. Mi alma te alaba. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, que es uno de los versículos, textos, yo diría, más recurrente que usamos los pentecostales. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos
Esa palabra testigos en el griego es martus. Y mártur origina la palabra mártir. Me seréis mártires. Esa es la palabra real. La del texto original griego en el Nuevo Testamento es me seréis mártires. Esta palabra martus significa persona que ha padecido muerte, persecución o torturas por mantenerse fiel a una religión o a unas ideas. Persona que sufre padecimiento por alguna causa y lo soporta con resignación. Hoy veíamos un video de la historia de la iglesia evangélica en Chile. ¿Se recuerda lo que vimos ahí, los que vinieron al ayuno? ¿Qué se veía ahí? Los cadáveres de los protestantes. Que la iglesia católica apostólica romana no le permitía ser enterrado en su cementerio, porque éramos los herejes. Y después más tarde se creó un cementerio para disidentes y se hizo una gran pared de unos 50 centímetros porque el mundo católico decía que los espíritus de los herejes se podían meter, aleluya, al camposanto católico. El Señor reprenda al diablo, porque los espíritus de esos hermanitos no se iban a ir al camposanto católico, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Todos los espíritus de esos creyentes, de esos protestantes, están arriba ahora en el cielo cuando alaban al Señor. Mi alma te alaba. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. No, pero hoy día parece que hemos perdido la memoria. Esos cristianos de antes supieron lo que era el vituperio de Cristo. ¿Quién es vituperado por Cristo ahora, hermano? Por Cristo, de verdad. ¿Quién es menospreciado, perseguido, calumniado, en peligro? No, la iglesia no conoce eso. Bendito sea el Señor. Al fin y al cabo, Dios siempre se mueve más poderosamente y muestra su gracia y poder en el vituperio que en los honores mundanos. Yo sé que, no sé por qué le parece, pero hay pastores evangelistas que como que encuentran que es un logro cuando llegan a un país, sobre todo cuando son predicadores relativamente conocidos, internacionales, y llegan a un país y lo recibe el municipio, o lo recibe el alcalde, o les da las llaves de la ciudad y después lo cuentan como que, no sé, un gran logro. Qué diferente a los predicadores de antes. ¿Usted cree que los predicadores de antes, usted cree, aleluya, hermano mío, que a Juan el Bautista Herodes le iba a dar las llaves de la ciudad? Yo creo firmemente, hermano, que Dios se mueve más en el vituperio que en los honores mundanos. Y no quiero ofender a las autoridades, pero a nosotros no nos deben interesar los galardones que nos puedan dar los políticos, ni los sociólogos, ni la gente del mundo secular. A nosotros lo que nos debe interesar es la bendición de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Mi alma te alaba. Qué distinta a la iglesia evangélica chilena de hoy, a la de este tiempo, en la que parece evangélica pero es más ecuménica que evangélica. La iglesia que nosotros reconocemos como la nominal, la que tiene el nombre, la careta, la máscara, el maquillaje, la que busca honras, privilegios, honores, reconocimiento, aplausos del mundo, favores políticos, cortar cintas en las inauguraciones de actos públicos, que buscan festivos evangélicos y otras tonterías, necedades, superficialidades y vanidades semejantes. ¿Conocerá esta iglesia moderna la ignominia, la deshonra, el vituperio, el oprobio, la persecución, la discriminación por la fe genuina? Yo creo definitivamente que no. Y voy solamente a imaginarme, ¿qué pasaría? Yo sé que eso no puede ocurrir ahora, pero ¿qué pasaría si resucitara Juan Bautista Canut de Bon? ¿Qué pasaría si resucitara Mr. Hoover? ¿Qué pasaría si resucitaran los Oraldo Rojas, los predicadores pentecostales que les tiraban vasenicas con orina, que los perseguían, que se reían, aleluya, que los discriminaban, que los odiaban? Si vieran la iglesia evangélica de ahora, ¿sabe? Sentirían vergüenza de esta iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Porque la iglesia de hoy día no conoce el vituperio de Cristo. Ama los tesoros de los egipcios. Un aplauso de alabanza para el Señor. Mi alma te alaba. Y cuidémonos, hermano, del Dios Mamón.
Porque no hay fuerza más poderosa en el mundo que el Dios Mamón. Muchos pastores hoy día están postrados ante Mamón. Se han vendido al Dios Mamón. Se han vendido al dinero. Por eso Dios nos cubra, nos guarde, nos proteja, tenga misericordia y tengamos un corazón para el Señor y amemos más el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios. Un aplauso grande de alabanza para el Señor, amén. Que así sea, Jehová. Que así sea, Señor. Que así sea, oh Dios Todopoderoso. Aleluya. Mi alma te alaba. Bendito sea el Señor. Cuando uno lee la Biblia, ese es el gran problema, hermano. Nos hemos alejado de la Escritura. Hemos dejado de ser intrínsecamente bíblicos. Hemos dejado la palabra, hemos abandonado las Escrituras. Hemos, aleluya, hermano, condescendido con el mundo. Hemos permitido que los conceptos mundanos, paganos, seculares, hayan, aleluya, entrado a la iglesia y han secularizado a la iglesia. La iglesia hoy día no tiene compromiso con la palabra. Yo creo que Dios no confía en nosotros. Porque Dios sabe que podemos fallarle. Dios sabe que nosotros no seríamos capaces de dar la vida, las tripas por el Señor. Por eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Jehová dijo que quería un hombre. Un solo hombre. Que hiciera vallado. Que se colocara en la brecha. La mayoría de nosotros interesados en nuestros problemas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra casa, en nuestro carro, en nuestros hijos. Buscando nosotros la honra. Yo cuando recién comencé, hermano, sí es verdad que me importaba mucho eso de mi prestigio. Pero llegó un momento en que entendí, aleluya, hermano, que el prestigio tiene que quedar de lado. Que nosotros tenemos que jugárnoslas por Cristo. Y no estoy haciendo un llamado a la anarquía, pero hoy día el hermano Hernán decía algo muy cierto. Ya no tenemos el celo de Dios. El celo de tu casa me consume. Ya no hay celo por las cosas de Dios. No hay celo por las cosas sagradas. Cuando, aleluya, nosotros veamos que los altares son profanados, cuando nosotros veamos una iglesia que, aleluya, coquetea con este mundo, una iglesia prostituta, una iglesia que fornique con los reyes de la tierra, nos tiene que producir santa indignación. El estado espiritual de la iglesia moderna, ¿cuánto alaban al Señor? Amén. Tenemos que volver a las primeras obras, tenemos que volver al fervor, a la pasión, al compromiso con la palabra, ¿cuánto alaban al Señor? Tenemos que volver al vituperio de Cristo y dejar de lado los tesoros de los egipcios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Es que parece que nos hemos olvidado, hermano, que vamos a tener que comparecer un día todos. Vemos tan lejano el día del juicio final. Miramos hacia el horizonte y pensamos que ese día nunca llegará. Pero le digo una cosa, hermano, en el espíritu, el día del juicio final está más cerca de lo que creemos. Un aplauso de alabanza para el Señor. El día del juicio final está más cerca de lo que creemos. El día del juicio final está más cerca de lo que creemos. Acarrascasamanda Cayasaba. Un día tendremos que presentarnos delante del Dios Todopoderoso. ¿Podríamos comparar a estos héroes de la fe? Que la Biblia dice así. Le voy a leer la versión 1909. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Ahora el tiempo nos sobraría. Al autor de los Hebreos el tiempo le faltaría. Ahora a nosotros nos sobraría. Nos sobrarían, aleluya, hermano, dedos de la mano para cantar los verdaderos héroes de la actualidad. ¿Quiénes son los héroes de la fe? A ver, nómbreme algún gran héroe de la fe actual. En Colombia han muerto algunos pastores por la causa del evangelio, no los conoce nadie. Pero de los grandes, de los conocidos, de los famosos, los que salen en la tele, los que acaparan las cámaras, nómbreme uno, po. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo,
convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección, y están los otros. Verso número 36. Esa es la otra cara de los héroes de la fe. Los que experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que nos fuesen perfeccionados sin nosotros. Todos estos personajes, todos, hermanos, están arriba y van a recibir el galardón, la recompensa, la remuneración. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Porque Dios es justo. Un aplauso grande de alabanza al Señor. Amén. Porque Dios es justo. Mi alma te alaba. Entonces, cuando uno lee, hermano, estudia, escudriña la palabra, no olvidemos que la Escritura dice, y advierte a los creyentes: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Primera de San Juan, capítulo 3, verso 13, está escrito. ¿Por qué el mundo no aborrece a la iglesia ahora, hermano? Algo está pasando. Y San Juan dice, no se extrañen. Si el mundo nos aborrece, no se extrañen. Ahora lo raro, lo extraño es que el mundo no nos aborrece, nos aplaude, nos encuentra chévere, nos encuentra buena onda. Y también los mundanos seleccionan a los predicadores y dicen, no, ese predicador no me gusta, es muy terrorífico, habla de muerte, de infierno, de condenación, es muy apocalíptico, es muy vehemente en su posición escatológica, como me dijo un pelote carne una vez. Tú eres muy vehemente, muy radical en tu postura escatológica. Y Juan dice, no se extrañen si el mundo se aborrece. Y tampoco te extrañes si las iglesias modernas, los neopentecostales también te aborrecen. Que te miran a ti, hermana, te miran la falda, la cara, el pelo, como danzan y se ríen de ti. ¿Qué importa? Y te dicen, uy, la hermana ridícula, dile, tu abuelita será ridícula. Cristo dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes, mire qué precioso, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si el mundo te aborrece, es porque eres elegido de Dios. Un aplauso de alabanza para el Señor. Si el mundo nos aborrece, es señal evidente, inequívoca, aleluya, que Dios nos eligió del mundo. Hay un proverbio, capítulo 15, verso 16 de Proverbios. Mejor en lo poco, con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Qué importan los galardones, hermanos, los reconocimientos del mundo, de la clase política? Por eso la gente dice, el pastor Marco, que negativo es. La mayoría de los evangélicos que no están muy informados están contentos porque el 31 de octubre nos hicieron el favor. Les dimos lástima a los políticos. Ya démosle su día festivo para que los evangélicos se recreen, para que los evangélicos digan que los tomamos en cuenta. No saben nada el costo, hermano, de ese favor. El precio de ese favor. ¿Ve? Entonces, y ahí estaban los pastores, algunos hasta llorando en el Parlamento, qué tremendo logro. Es un logro que nos den un día festivo. ¿Qué logro? ¿Dónde está el logro? No, es que hemos alcanzado lugares, tenemos capellanía en las Fuerzas Armadas. Sí, tenemos capellanía en las cárceles, ¿sabe usted? Pero tenemos que compartir las capellanías con el cura. El pastor evangélico que quiere ser capellán de la cárcel tiene que tener comunión con el cura. Y tiene que hablar con el cura Tato. Y decir, con el cura Tato. No, bueno, con cualquier otro cura. Y tiene que ponerse de acuerdo con el cura. ¿Con el cura qué día van a usar la capilla? Porque hay capillas ecuménicas ahora en las cárceles.
Mire cómo es el diablo. El diablo dice, pueden convivir evangélicos con católicos en un solo lugar. Hay una capilla, el martes la ocupan los católicos y el miércoles la ocupan los evangélicos. Y ese es el gran logro de las capellanías en las Fuerzas Armadas, en las cárceles, capellanías ecuménicas. No, es que tenemos unas oficinas de asuntos religiosos en la alcaldía, y lo voy a decir carepalo. La mayoría, no digo todas, pero la mayoría de las oficinas de asuntos religiosos de las comunas a nivel del país son una vergüenza. Y no digo todo, pero la mayoría de esos pastores son todos políticos, todos ecuménicos, y están todos vendidos al diablo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Mi alma te alaba. Bendito sea el nombre del Señor. Un aplauso de alabanza para el Dios Todopoderoso. Así que déjenos a nosotros ahí, en las poblaciones periféricas, a lo mejor al margen de la ley, en el anonimato, ahí, déjanos ahí. El vituperio de Cristo. Porque el tesoro de los egipcios, hermano, pucha que es atractivo. Pucha que es llamativo. Escuchen lo que la última que le voy a contarle. Soy calladito. Venía mi pastor Israel con su esposa, la pastora Silvia, en el vehículo y sintonizaron una radio que era secular. Estaban dando noticias internacionales de este país donde hubo el golpe de Estado, me parece que en Honduras. Y el periodista, a nombre, aleluya, a nombre de las autoridades políticas que estaban en ese momento presidiendo la nación, hacían un llamado urgente a 3 pastores evangélicos de Honduras. Pastores grandes, po. No eran nada de esos pastores que tienen 4 o 5 personas, po. No, pastores grandes, conocidos en Honduras. Y le decían, y los nombraban por su nombre y su apellido. A los pastores fulano de tal, al pastor fulano de tal y al pastor fulano de tal, le rogamos que reconsideren la medida y no apoyen, aleluya, no apoyen el golpe de Estado. O sea, pastores evangélicos que están apoyando el golpe de Estado. Y mire, los periodistas son más cuerdos, tienen más sentido común. Llamando, hermano, ellos llamando a la cordura. Ellos llamando, aleluya, que no hagan anarquía. Los pastores, si los pastores, ¿qué están haciendo, hermano? Apoyando, aleluya, golpes de Estado. El Señor reprenda al diablo. Si un día llega a suceder aquí en Chile, porque nadie conoce lo que va a pasar en Chile, vinieran a estremecerse los cimientos de la política chilena y no sé qué pasar aquí, no sé, una guerra civil, otro golpe militar como el de la década del 70, nosotros no tenemos que apoyarnos ni para el lado izquierdo ni para el lado derecho. La iglesia entera se pone a orar, la iglesia entera se pone a ayunar y alza una voz profética para decirle a las autoridades, gobierne quien gobierne, así ha dicho Jehová. ¿Cuánto lo alaban? Amén. Asamaka ya raquita la samaya soa. ¿Cuántos alaban al Señor? 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 ¿Cuántos alaban a Jehová? ¡Oh, mi alma te alaba! Carrata, quita, jata, ita, ama, sama. Sama, lava, sama, lava, sama. Y samarracata rababaquiba. Ay, carracata y calla. Ay, carracaya samaya soa. Ay, carracaya samaya coa. Levantemos una ofrenda grande de aplauso al Señor. Al único que es digno de suprema alabanza. Al que tenemos que jurar lealtad eterna. Con Él es nuestro compromiso. Con Jesucristo y con nadie más. Con Él es nuestro compromiso. Con esta palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Con esta palabra. Con esta verdad, con el Evangelio eterno, con la palabra viva de Dios, con Jesucristo de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Levanta, levanta, levanta una ofrenda de alabanza a Él, a Él, a Él. Porque los reyes, las autoridades, los gobiernos pasarán, pero Jesucristo permanece para siempre. Oh, ¿cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Vienen días difíciles, hermano. Vienen días difíciles para los genuinos, los verdaderos cristianos. Llegará un momento en que los movimientos ecuménicos querrán doblar la rodilla de todas las iglesias pequeñas que se mantienen leales al pacto con el Señor. Por eso que es tiempo, hermano, de tomar decisiones grandes. Vamos a orar. Póngase de rodillas ante el Señor.
Vamos a clamar delante de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Bendecido sea Dios. Santo. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Está tu presencia en nuestros medios. Tú estás aquí en esta noche una vez más, dando el respaldo vivo de tu santa presencia a tu poderosa palabra. Gracias, Señor. Clama a tu iglesia como lo hacíamos hoy en el ayuno, que hubo un momento tan especial en que el Espíritu Santo nos llevaba a interceder en el Espíritu, a gemir en el Espíritu, en que comenzó a enredarse nuestra lengua y comenzamos a hablar en misterios e intercedíamos en lengua, Señor amado. Gracias por esta palabra que hemos oído. El vituperio de Cristo, el tesoro de los egipcios. Señor, todavía hay un remanente. Yo sé que los tesoros de los egipcios tienen tanto atractivo. Yo sé que las barras de oro brillan y nos atraen y nos seducen. Que los placeres temporales del pecado y que los reinos que le ofreció Satanás a Jesucristo en el monte de la tentación a veces han hecho que muchas rodillas se doblen ante Baal. Sí, Señor, pero ayúdanos a nosotros porque también somos débiles. Tú tienes un remanente y creemos que somos parte de ese remanente que está repartido por todo el mundo. Todavía hay muchos siervos tuyos, todavía hay pastores de verdad, pastores, Señor mío, que no se apacientan a sí mismos, pastores que de verdad se preocupan de las almas y de las ovejas, pastores que no han transado ni han vendido la verdad al mejor postor que se les aparece. Pero ayuda a este remanente, porque a lo mejor vendrán días difíciles en que nuestra fe va a tener que ser probada, en que nuestra fe genuina, Señor mío, va a tener que ser probada, en que van a venir momentos de aprieto, de aflicción, quizás de calumnia, de persecución, no lo sabemos. Prepáranos para el día de mañana. Nuestra vida, nuestro corazón y aún nuestro futuro está en las manos del Eterno. Sí, Señor. Gracias. Ven, Espíritu Santo. Ven a confirmar esta palabra con ese fuego bendito y divino. Aleluya. De tu Espíritu Santo. He predicado tu santa palabra. He predicado tu santa palabra. He hablado en el nombre de Jehová de los ejércitos. No sé, Señor, cuánto nos va a costar predicar de esta manera, pero sé que será difícil. Prepáranos, Señor, para el día malo. Ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia y a preferir, a escoger, a elegir siempre el vituperio de Cristo antes que el tesoro de los egipcios, como lo hizo Moisés, que rehusó, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, que prefirió el vituperio de Cristo, vislumbrando lo que iba a ser el mesianismo de Cristo, antes que el tesoro que él conocía muy de cerca, porque él fue enseñado en todas las artes, las ciencias, las letras de los egipcios. Señor, no permita que seamos condescendientes con el pecado ni con nada que sea contrario al cristianismo. Ayúdanos, Señor. A los indecisos, ayúdanos a tomar una decisión seria y radical. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cantemos con los hermanos del coro. Los hermanos músicos vamos a cantar al Señor. Vamos a ministrar en la alabanza al Dios Todopoderoso. Aleluya. Y que comience la iglesia a glorificar a Dios con toda libertad. Porque no hay ningún letrero que diga aquí, ni en la entrada, ni dentro del templo, que está prohibido alabar a Dios. Al contrario, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Oh, mi alma te alaba, gloria a Dios para siempre. Santo. Aleluya. Señor.